Buenas noches y bienvenidos a este último Actualidad de la temporada. Cerramos el espacio de actualidad, pero volvemos a partir de septiembre, después de los meses de verano con más protagonistas. Esta noche hemos querido que nos acompañe Daniel Martínez Batanero, exdirector general de Telecomunicaciones de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Han sido 4 años de trabajo muy duro. ¿Cómo los calificaría? Pues desde el punto de vista de la actividad, una actividad apasionante, con unos resultados excelentes en unas condiciones tremendamente complejas, y posiblemente han sido los años más intensos de mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Cuando llegó a su despacho, en la dirección general, ¿qué se encontró? Bueno, pues cuando llegué, la primera anécdota es que quedó muy sorprendida mi asistente cuando me preguntó, bueno, pues diarios para leer, hay uno nacional y uno autonómico. Dice, pues bueno, pues serán, y me dijo 2 los que llevaban leyendo los 5 o 6 antecesores míos. Y yo dije, pues no has acertado en ninguno de los 2, yo voy a leer este y este otro. Y en la cara de esa persona me di cuenta que era como si eso fuese el apocalipsis o estuviese pasando algo muy distinto. Dice, ¿qué pasa aquí? Que ni en el diario nacional para leer, ni en el diario regional le vale nada de lo que ha venido sirviéndonos durante tantísimos años. Esa fue la parte más chocante respecto de lo que me encontré. Luego, a nivel de dirección general, era una dirección general pequeñita, con menos de 10 jefes de servicio, unos 70 informáticos, que llevaba unas pocas funciones transversales: las comunicaciones de la Junta, el correo electrónico, y también pues los portales de comunicación y de presidencia, es decir, estos servicios que se dan para todos los ciudadanos y que no son de una consejería específica. Es decir, lo que me encuentro es que había pues 16 centros de datos repartidos por las consejerías, que cada consejería tenía uno o varios jefes de servicio informáticos, con su presupuesto informático, su centro de datos, sus informáticos, y bueno, pues con una heterogeneidad brutal, tanto de herramientas, formas de trabajar, proveedores. Aquello era un simo. Pues claro, te puedes imaginar, si había 14 centros de datos, pues cada uno tenía sus preferencias en cuanto a quién comprarle el hardware, el software, los equipos informáticos, los aprovisionamientos de todo tipo tecnológicos. Además de la dispersión evidente que se encontró, ¿cuáles fueron los principales problemas que empezó a detectar, que tenía Castilla-La Mancha y que se podían solucionar desde la dirección general? Sí, pues el primero era de eficiencia y racionalización del uso de la tecnología dentro de la administración regional. Ese grado de dispersión hacía que los servicios tecnológicos fuesen caros y poco eficientes, y que no pudiésemos tomar ventaja de la masa crítica de lo que podía ser toda la tecnología de la Junta consolidada. A nivel de los ciudadanos, pues bueno, Castilla-La Mancha ya ha estado siempre en el vagón de cola de la brecha digital. Esto tiene sus motivos, es muy difícil que algún día esté realmente a la cabeza, que son, pues bueno, la densidad de población. Castilla-La Mancha es 3 veces más extensa que poblada. Tiene el 15% de la superficie de toda España, con el 4% aproximadamente de la población. Si a eso le unes pues la complejidad orográfica, hay zonas que son más parecidas, o sea, en extensión nos parecemos a Andalucía y a Castilla-León, y en cambio hay zonas como el Alto Tajo, la Serranía de Cuenca, la Sierra de Albacete, que tienen la complejidad orográfica más parecida pues al País Vasco, Asturias, a cierta parte de Galicia, también la pirámide poblacional y el propio nivel de renta. Es decir, Castilla-La Mancha siempre había venido estando en el vagón de cola en los temas de sociedad de la información. Entonces, analizando las causas, yo vi que el punto principal que había que atacar era los cimientos de la sociedad de la información, y eso se llama el acceso a la banda ancha, el tener banda ancha disponible y contratable superior al servicio universal, que en aquel entonces eran 256 kilobits por segundo,
la UTI definía como ya banda ancha 2 megabits por segundo, y mi objetivo fue que no hubiese poblaciones de Castilla-La Mancha sin banda ancha, que eso del servicio universal pues quedase ya para muy poquitos o ninguno, o el que no la quisiese. Hay sitios donde al final resulta imposible elegir una ubicación porque te ponen pegas de todo tipo, porque realmente no quieren tener un centro de comunicaciones. Entonces ese fue otro objetivo principal. Y luego la tercera carencia, o sea, la primera, la organización de la informática de la Junta, dispersa, heterogénea, por tanto poco eficiente y sin tomar ventajas de lo que era el presupuesto total y la masa crítica total de todos esos funcionarios informáticos que había desagregados. En segundo lugar, en la parte de sociedad de la información, pues poner unos buenos cimientos, es decir, la infraestructura de banda ancha, para salir ya de ese vagón de cola. Y en tercer lugar, el apoyo tecnológico a emprendedores y a pymes, y eso lo resolvimos creando el Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores Believe, un centro desde el que se han hecho múltiples actividades, por el que han pasado miles de ciudadanos y de empresas, la red de asesores TIC, la oficina móvil y sobre todo muchísima formación en los temas de social media, de marketing digital, también de seguridad, tanto para individuos como para familias. El Believe era una necesidad en la región, y es el hacer que aquellas empresas por su tamaño, o los autónomos, o las familias, que no tenían acceso al conocimiento de lo que estaba siendo esta eclosión digital imparable en la que estamos inmersos, pues que todo eso se divulgase, se popularizase, y como la capacidad de Believe es limitada, pues escogiendo muy bien los temas. Los social media, el marketing digital, la seguridad para familias, la movilidad, el cloud computing, el big data, los paradigmas tecnológicos de los cuales se podían beneficiar todos estos colectivos si realmente conseguíamos llegar a ellos con la divulgación y con la formación, y también con talleres y con distintos tipos de experiencias para conseguirlo. ¿Cómo se pueden hacer avances en estos 3 puntos que nos acaba de marcar, que se han hecho muchos a lo largo de estos 4 años, teniendo tan poco dinero, por así decirlo, para poder invertir? Bueno, pues eso exige muchas cosas. Sí, es tremendamente complejo, es muy complejo, es tremendamente complejo, porque hay que elegir. Y además en un entorno de restricción presupuestaria, es decir, en un entorno donde el presupuesto TIC estaba teniendo unas reducciones importantes. Entonces, esencialmente, ¿cómo se consiguen estas cosas en un entorno de tanta austeridad? ¿Cómo se consigue hacer más con menos? Pues bueno, principalmente haciendo un mejor uso de los recursos internos. Si no tienes capacidad, digamos, para invertir, porque no tienes coste externo, pues lo que tienes que ser capaces de organizar mejor y de que los recursos internos, que eran estos 400 cuerpos, distintos cuerpos de tecnologías, técnicos superiores, en definitiva, los funcionarios informáticos, fuesen capaces de aportar más valor. La otra manera, ¿cómo se consigue? Centralizando infraestructura tecnológica. La centralización de infraestructura tecnológica produce unos niveles de ahorro impresionantes. Cerramos todos los centros de datos de las consejerías. Estos 16 centros de datos significa que todos tienen que tener allí sus administradores, su personal, o el edificio, el mismo edificio donde está ubicado ese centro de datos, más pequeño y más ineficiente, muchas veces más antiguo, más obsoleto, y que estaba abierto, y así había 16, en muchos casos ese edificio requería vigilancia 24/7 solamente porque alojaba un centro de datos. Una vez cerrado el centro de datos, pues ya puedes tener vigilancia solo en turno central y videovigilancia, que es muchísimo más barato. Solo con eso se producía ya un ahorro impresionante. En costes de energía, por supuesto que también. Y luego, pues esencialmente, la concentración de infraestructura tecnológica, sobre todo en la nube, significa que mientras otros estaban en el pasado comprando nuevos servidores, nuevos discos, nosotros simplemente estamos en nuestro centro de proceso de datos integral, incrementando la capacidad, añadiendo más teras de almacenamiento, añadiendo más capacidad de proceso, más CPUs, y entonces tienes, por un lado,
que es más fácil incrementar esa potencia que es necesario, por otro lado, que por economías de escala te cuesta menos porque eres un mejor comprador, y luego otra cosa muy interesante, y es, cada consejería tenía un dimensionamiento de máximos. Por ejemplo, educación, pues necesitaba potencia informática para cuando son las matriculaciones de los colegios. Agricultura necesitaba potencia informática para cuando es los temas de la PAC y están haciendo muchísimas transacciones. Pues resulta que los picos de uso y los valles se netean o se compensan o se balancean entre consejerías, de tal manera que la suma de la capacidad total necesaria es mucho menor que si estás dimensionando para su pico a cada consejería, porque sus estacionalidades son distintas. Simplificando, de la capacidad total, cuando tocan las matriculaciones de los alumnos, desvías más uso para educación. Cuando toca la política agraria comunitaria PAC, usa más agricultura, y los demás no sufren porque mientras ellos no están en un momento estacional. Entonces, ese balanceo de cargas entre consejerías hace que se produzca una optimización muy, muy importante, consolidando la infraestructura tecnológica. A lo largo de los últimos años hemos oído hablar mucho, por boca de usted, de la Agenda Digital Europea para el año 2020. ¿Cómo va? ¿Cómo va Castilla-La Mancha en esa agenda? Pues bueno, no vamos demasiado rápido, España tampoco va demasiado rápido, vamos a buen ritmo. Para mí el objetivo clave y en el que más nos tenemos que volcar, hay luego otros objetivos relacionados con la confianza digital y demás, pero para mí el clave es la infraestructura de acceso de banda ancha ultra rápida, es decir, ahí se dice que el 100% de los ciudadanos de la Unión Europea tendrán accesos con velocidades de bajada de 30 megabits por segundo superiores, y un 50% de esa población tendrá 100 megabits por segundo o superiores. Pues aquí nos hemos enganchado al carro a muy buen ritmo. Fuimos de los primeros en empezar con el despliegue del 4G. Ahora mismo hay ya 4G en 14 localidades de Castilla-La Mancha, que suponen más del 35% de la población regional. O sea, ya tendríamos más de un tercio cubierto. En despliegue de fibra también hay 15 localidades donde se está haciendo un despliegue impresionante. Estamos hablando ya de velocidades de 100 megabits por segundo o superiores, y lo que han detectado las operadoras, por lo rápido que hemos funcionado en las comisiones de redes, aprobándoles los planes de despliegues y demás, es que en Castilla-La Mancha existía ambición, existía apetito por aproximarnos a ese objetivo de la Agenda Digital Europea traspuesto a la Agenda Digital Española. Otro objetivo fundamental es el tema de la administración electrónica. En administración electrónica pues hemos elevado el 100% de los trámites a nivel 3, que significa que pueden ya todos iniciarse por internet descargando los formularios y demás, y más de un 70% a nivel 4, que es que prácticamente el trámite entero lo puedes hacer de manera digital. El año pasado la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación de Internautas, que es una organización sin ánimo de lucro y que no es sospechosa de favorecer a nadie, nos distinguió como la comunidad autónoma que tenía más trámites totalmente automatizados, y era una cosa en la que partíamos de un nivel muy, muy inferior. Entonces, el posicionamiento pues no es para tirar cohetes, pero el de Castilla-La Mancha dentro de España es bueno, es no resignarnos a estar en ese pelotón de cola, sino pues al contrario. Por ejemplo, con la principal operadora conseguimos el compromiso a base de negociar de que la banda ancha ultra rápida en movilidad, el 4G, ¿verdad?, llegase en Castilla-La Mancha durante el 15 y parte del 16 a todos los municipios de más de 5.000 habitantes. Estos municipios de más de 5.000 habitantes pues son 76 en toda la región y 8 en Guadalajara. El corte se nos produce en Torrejón del Rey, y ahí es lo que estábamos dando vueltas, es cómo introducir Sigüenza, que le faltan unos poquitos para los 5.000. Pues eso es un objetivo con unos plazos concretos y supone ya una cobertura muy, muy importante de 4G, que en otras comunidades autónomas el corte está en localidades de 20.000 o incluso de 50.000 habitantes. Es decir, en los objetivos tanto de infraestructura tecnológica, de acceso a las redes de banda ancha ultra rápida, como de administración electrónica, hemos tenido posicionamientos pioneros y bastante más avanzados que otras comunidades autónomas con las que nos veníamos comparando en el pasado. Esa reducción de la brecha digital en provincias como la de Guadalajara se ha visto
especialmente bien. Es decir, el incremento de poblaciones, no sé si igual por la orografía de nuestra provincia ha sido más complicado que en otras, no lo sé, usted me dirá, pero el incremento ha sido muy grande. Sí, el incremento ha sido grandísimo. Es decir, cuando llegamos al Gobierno de Castilla-La Mancha a principio de legislatura, había 437 poblaciones de Castilla-La Mancha sobre unas 1920, ¿verdad? 437 poblaciones que eran el 23% de las poblaciones que no tenían banda ancha, que tenían solo el servicio universal. Estos 256 kilobits por segundo, que luego durante la legislatura se ampliaron hasta un megabit por segundo, el servicio universal. Pues el objetivo fue reducir a cero esa brecha digital y que tuviesen banda ancha superior a 2 megabits por segundo estas 437 poblaciones. De las 437 poblaciones, 160 eran de Guadalajara, es decir, hemos llevado banda ancha a 160 poblaciones de Guadalajara, que Guadalajara siempre había estado un poco más relegada en el porcentaje de estos despliegues. Pues de las 437, 160 es un porcentaje muy alto los sitios donde hemos llevado banda ancha esta legislatura. Hemos acabado la legislatura pues prácticamente habiendo reducido a cero esta brecha digital de los 2 megabits por segundo. Ahora hay objetivos más ambiciosos, pero los 2 megabits por segundo que nos planteamos, que es lo que hace falta para el correo, redes sociales y navegar de manera normal, pues ya solo nos quedan unas 20 poblaciones que totalizan menos de 2.000 habitantes y que se están desplegando ahora, o en alguna es porque no nos dan permiso en ningún sitio para desplegar, es decir, porque renuncian a ello. Es decir, de esas 437, ahora mismo pues quedan estas 20, que unas se están desplegando ya y alguna otra es porque está resultando prácticamente imposible, y estaríamos hablando de unos 2.000 habitantes de los 2 millones de habitantes que tiene la comunidad autónoma. Por tanto, ese objetivo, de ese nos podemos sentir muy orgullosos. En otras comunidades autónomas no se ha producido un despliegue similar. Es decir, tantos pueblos de entre 20 y 200 habitantes, donde ha llegado la banda ancha en Castilla-La Mancha en este momento de crisis y de complejo, teniendo en cuenta que lo que nos quedaba era lo más difícil. Los sitios donde la orografía es más complicada, los sitios donde ya en el pasado se había intentado y no se había podido, pues es un objetivo del que podemos sentirnos muy orgullosos. Hablaba antes de la administración digital, de los pasos que se han dado. Parece mentira que en los tiempos en los que estábamos, que hace 4 años tampoco hace tanto tiempo, que no se pudieran hacer los trámites vía digital, teniendo en cuenta las características de Castilla-La Mancha y la dispersión de las distintas provincias. Esto es como la receta electrónica o como el inicio del despliegue de la mochila digital. Las características de nuestra región hacen, y es una pena que por la crisis no se haya podido todavía invertir más en tecnología, hacen que el retorno de la tecnología sea salvaje, que sea posiblemente el factor que más nos iguala. Igual que en el pasado podían ser las vías del tren, el acceso a la luz, a la red de agua potable, ahora cuando un alcalde tiene ese problema de malas telecomunicaciones en su municipio y tal, ya prefiere de verdad tener banda ancha ultra rápida, tener servicios, que en la farmacia esté la receta electrónica, que los ciudadanos puedan hacer trámites, que puedan comprar por internet, no ya solo relacionarse con la administración, sino absolutamente todas las compras que se hacen por internet, lo prefiere a que se arregle la carretera. Yo he tenido muchas veces esa discusión porque me decían, no, en esta tierra, y yo decía, no, estáis equivocados, hablad con los alcaldes, donde las telecomunicaciones son malas, el orden de magnitud de verdad llevar banda ancha de alta calidad a un sitio acaba siendo mucho menor que hacer cualquier otro tipo de infraestructura que a lo mejor de verdad es menos necesaria. Poner campos de fútbol en pueblos que casi no tienen ni para hacer el equipo de fútbol, y que en cambio la banda ancha es lo que les da vida todo el verano, todos los fines de semana, lo que hace que no se espante el turismo rural, que haya rutas, que haya tal. Entonces, en regiones como la nuestra, el despliegue de infraestructuras y servicios digitales es lo que más nos hace desarrollarnos. Es la inversión más rentable, la inversión más que los kilómetros de otras cosas. Es decir, soy un convencido de eso y lo he sido siempre. De todo lo que ha hecho en estos 4 años, ¿de qué se siente más orgulloso? De lo que me siento más orgulloso es de haber unificado todo un equipo humano de unos 400 informáticos
que estaban dispersos, que tenían, pues, como es lógico, no es la resistencia al cambio, es también la incertidumbre que generan las nuevas maneras de trabajar, que estaban acostumbrados a estar en su edificio, con su secretaria general, haciendo las cosas de la consejería, a haber hecho toda esta organización global, porque en la tecnología, cuando hay que gestionar nuevos proyectos, nuevos servicios, lo más complicado no es la tecnología en sí misma, lo más complicado son las personas. Las personas son las que hacen las cosas. Entonces, para mí, el haber dirigido este equipo humano y haberlo tenido cohesionado y de verdad apoyando este proceso de consolidación, porque en el fondo ellos lo que querían es que el fin de este proceso condujese a dar mejores servicios, tanto a los ciudadanos como a lo que son los funcionarios, el resto de los empleados de la Junta de Comunidades en sus procesos internos. De ese tema me siento muy orgulloso, pero vamos, me siento muy orgulloso también porque es que el nivel de reconocimiento ha sido impresionante. O sea, hemos tenido más de 5 premios nacionales por este proceso de consolidación. Que yo recuerde el premio Inteco, que es uno de los más prestigiosos de este sector, el premio ENISE por los servicios, al mejor servicio dado en cloud computing, en nuestra nube privada, el premio Autelsi de administraciones, que es un premio que se da uno al año, que se vota a los 160 socios de Autelsi, de la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, ante notario, que hay uno para todas las administraciones. O sea, compites con los ministerios, con la Policía Nacional, con el Ayuntamiento de Madrid, con todas las comunidades autónomas, pues nos dieron ese premio a la consolidación, el premio Comunicaciones Hoy, que es un grupo de prensa que tiene mucha reputación en el mundo digital, el premio Data Center Market, que es la revista por excelencia de los centros de datos del grupo Computing, que es una cabecera, pues junto con Computer World, las más leídas. Y bueno, esto que voy a decir puede parecer una inmodestia, pero el premio de Intel de los mejores directores generales de comunidades autónomas. Entonces, de todos los directores generales de comunidades autónomas que hay, dieron a 4, pues entre esos 4 yo recibí el premio. Y no fue por mí, fue por el proyecto, fue por mi gente, fue por el apoyo que he tenido dentro del gobierno regional, también de mis mayores, para poder desarrollar ese proyecto. Es decir, siempre las cosas no son nunca fruto de una persona. Las personas estamos allí en un momento adecuado y en unas circunstancias. Entonces, yo recibí apoyo para poder hacerlo, pero sobre todo tuve un equipo humano con una capacidad, un nivel de competencias, y en ese entorno que hablamos de restricciones económicas, ¿verdad? Era un momento donde no se estaba subiendo el sueldo a los empleados públicos, ¿verdad? Entonces, conseguir la motivación para que tirasen y diesen lo mejor de sí mismos y que, por ejemplo, cerrar uno a uno todos los centros de datos de la Junta, algunos en unos edificios históricos complicadísimos, que hubo que sacar los racks, los armarios con los servidores y los discos, hasta con grúas de pluma, sin haber sucedido ningún incidente relevante. Fue un proyecto de excelencia tecnológica. Eso no es atribuible a mí. Atribuible bueno, su parte llevará también. A mi persona, bueno, es la planificación, la organización, el hacer o dejar hacer a personas que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, de eso me he sentido muy orgulloso, del nivel de servicio y de compromiso con los proyectos tecnológicos que han tenido la totalidad de los funcionarios informáticos que he tenido en mi organización. ¿Qué se le ha quedado en la manga? ¿Con qué se ha quedado ganas de hacer que no le ha dado tiempo? Sí, pues... Porque usted es una persona muy inquieta, que no para nunca y que siempre está pensando en cosas nuevas que poder hacer. Sí, pues la modernización de aplicaciones. Tenemos un portfolio de unas 500 y pico aplicaciones informáticas, ¿verdad? Que eso nos ha dado tiempo, ¿verdad?, a cerrar el centro de datos donde estaban a veces en unas condiciones que no eran las óptimas, a ponerlas en un centro de datos que ya tiene todo tipo de certificaciones, la ISO 9001 de calidad, la 27001 de seguridad, que ha pasado todas las auditorías del Esquema Nacional de Seguridad, que ninguno de esos centros de datos que cerramos seguramente la hubiese pasado. Y tenemos ya todo junto, y también los informáticos hemos conseguido que formen parte de la misma organización, pero todavía tenemos software corriendo en esas máquinas que en muchos casos es antiguo. Y eso, el problema no es que sea antiguo y que no sean muy bonitas las pantallas cuando se usa y tal, sino que no es fácil incorporarles los nuevos servicios digitales encima. Que no es fácil
para hacer aplicaciones en movilidad para los nuevos dispositivos, para los smartphones, para los iPad, conectarlo con esas bases de datos y con esas aplicaciones antiguas es mucho más complejo. Por tanto, una cosa que puede acelerar muchísimo la modernización y el uso de nuevos dispositivos, de la movilidad, de la integración de datos públicos con otro tipo de datos de las redes sociales para ir produciendo cada vez más inteligencia ciudadana y demás, requiere la modernización previa de esas aplicaciones heredadas. Entonces, esa para mí ha sido una asignatura pendiente. No, hemos modernizado muchas aplicaciones, o sea, hay algunas que sí que lo hemos hecho, pero nos han quedado muchas... No nos ha dado tiempo a todo. No nos ha dado tiempo a modernizar todas las aplicaciones, y luego yo tenía un plan que lo habíamos metido dentro del RISC, como de alta prioridad para los fondos europeos, que es llevar la banda ancha ultra rápida a aquellos sitios donde no llegará el mercado. Con el mayor operador hemos conseguido que llegue a los sitios de más de 5.000, que eso ya es un logro que en otras comunidades autónomas no disfrutarán. Red.es hará otros despliegues coincidentes con municipios donde hay centro de salud o donde hay centro escolar, pero después de todo eso siguen quedándonos en Castilla-La Mancha del orden de 1.000 poblaciones que no tienen ni centro escolar ni centro de salud. Y es verdad que esas 1.000 poblaciones son 200 y pico mil habitantes, es el 10%, el 12% de la población, pero uno, tienen los mismos derechos, y si no es su muerte, si no es su, ¿verdad?, de todas sus posibilidades de futuro. Y segundo, estamos obligados a que tengan esa banda ancha ultra rápida por la Agenda Digital Europea antes del 2020. Entonces, pues oye, vamos a adelantarnos y vamos a tomar ventaja. Entonces, ese proyecto, que ya lo tenía aprobado, que va como de alta prioridad dentro de los proyectos para los que se han solicitado fondos europeos, pues bueno, lo íbamos a empezar este otoño. Se llaman zonas blancas, las zonas donde no llegaría nunca ni los operadores, ni el mercado, ni Red.es, ni la Administración General del Estado a través de otro ministerio, es decir, a las que o llega la Junta de Comunidades ayudando a los ayuntamientos o no llegará nadie, en esencia. Entonces, esa es otra de mis espinitas pendientes, no haber podido desarrollar el proyecto de hacer llegar la banda ancha ultra rápida a esos sitios, el equivalente a lo que hemos hecho con los 2 megabits por segundo esta legislatura, pues hacerlo con los 30 megabits por segundo, adelantándonos al 2020 para que esta tierra tuviese ventaja sobre otras comunidades autónomas. ¿Cree que las personas que ocupen su responsabilidad a partir de ahora seguirán la línea que usted ha marcado? Pues depende de muchos factores. Confío, deseo y espero que sí. Es decir, que su religión sean los bits y los bytes y el mundo digital, porque en esto no debería haber diferencias marcadas por ideologías y demás. Esto es bastante transversal y esencialmente tiene más que ver con la impronta de la persona que llegue allí, el apetito y la ambición que tenga de hacerlo y utilizar los recursos humanos allí presentes. Incluso si estamos saliendo de la crisis y empieza a existir un poco más de capacidad financiera, pues que quienes gobiernen ahora sean conscientes y sean sensibles a que cada euro invertido en el mundo digital pues puede ser mejor que dar una subvención o que mejorar una infraestructura tradicional que a lo mejor, pues bueno, la gente se ha acostumbrado a que la carretera, pues los últimos 4 kilómetros hasta mi pueblo no son lo mejor y no sé qué. Bueno, pues es mejor que tenga banda ancha ultra rápida que a lo mejor darles subvenciones para que cambien no sé qué en las casas o para qué tal, o arreglarles esa carretera, esos últimos 4 kilómetros. Es decir, que en su agenda el tema del despliegue digital sea una prioridad, que sea una prioridad importante. Entonces, creo que va a depender fundamentalmente más de la persona y del apetito que tenga, y luego de que consiga, como yo he tenido la suerte de haber tenido, y lo agradezco públicamente, el apoyo de mis mayores para ejecutar mi hoja de ruta, para ejecutar mis planes, y luego el apoyo de toda esta organización competente que tenían ganas de hacer cosas, pues ya digo, en un momento donde la motivación no era ni subidas salariales,
ni poder tener muchas mejores herramientas, ni exceso de promociones, ni las motivaciones típicas que se utilizan para motivar a los recursos humanos en las organizaciones en otro tipo de momentos. Pues lo tenemos de momento que dejar aquí. Daniel Martínez Batanero, exdirector general de Telecomunicaciones de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por acompañarnos. Vuelve a la empresa privada. Esperemos que no tardemos mucho en poder volver a disfrutar con usted de los términos a los que nos tiene acostumbrados y de poder aprender, gracias a usted, muchísimas cosas de este ámbito de las telecomunicaciones tan necesario para nuestro día a día y del que tenemos todavía mucho que aprender. En efecto, vuelvo a la empresa privada y espero que en mi nuevo sombrero, ¿verdad?, con mi nuevo gorro, tener la ocasión de seguir hablando con vosotros de cosas interesantes. Muchísimas gracias a vosotros por estos 4 años. Seguro que sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también una vez más. Cerramos aquí nuestra actualidad de esta temporada y volvemos, como les decimos, en septiembre. Buenas vacaciones.